Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el book tag de los árboles, que es original de Remanso de Lectura y al que yo fui nominada por Pachi de Pachipedia Books. Como siempre, en la cajita de información tendréis toda la info acerca de la creadora del tag, su vídeo y también el vídeo de Pachi. Es un tag muy cortito de tan solo 5 preguntas y que me viene perfecto para que tanto vosotros como yo descansemos un poco de esos vídeos tan largos que os he estado trayendo últimamente. La primera pregunta es: Abies religiosa, libro con un regreso al hogar familiar. El primero que se me ha venido a la cabeza con esta premisa, porque ha sido una lectura bastante reciente, es el de El retorno de Rachel Price de Holly Jackson. Belle tiene 18 años y ha vivido toda su vida a la sombra de lo que le ocurrió cuando era tan solo un bebé, y es que estando en el coche con su madre, esta desapareció. Han pasado muchísimos años, nadie sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido, es un caso sin resolver, ni siquiera saben si la mujer sigue viva o no, y esta circunstancia es algo que ha marcado muchísimo a Belle. En el momento actual se está grabando un documental acerca de la desaparición, estilo True Crime, y cuando están en medio de las grabaciones, Rachel Price, que es así como se llamaba su madre, aparecerá de repente, aparentemente sana y salva. Esto causa muchísimo revuelo, no solo porque es una publicidad estupenda para el documental, sino porque es un caso que lleva muchísimos años sin tener ningún tipo de pista, y por supuesto surgirán muchísimas preguntas acerca de qué fue lo que pasó ese día y cuál es el infierno que ha vivido Rachel. Belle, lejos de estar contenta por la vuelta de su madre, ve esto como un incordio, como un trastorno enorme a la vida que ha conseguido construir, y sentirá un gran rechazo hacia ella, hacia todo lo que representa, y además comenzará a sospechar que su regreso no ha sido casual y que hay mucho más detrás de lo que aparenta. A pesar de que es un libro que no es de mis favoritos de la autora, porque ya he comentado que Belle, la protagonista, me parece insufrible, y aunque entiendo perfectamente el trauma que le ha causado la desaparición de su madre y que fue algo tan impactante que, a pesar de que ella era un bebé y no lo recuerda, la ha marcado en su vida de una forma u otra, nunca entendí cómo era capaz de despreciar tantísimo a una persona teniendo en cuenta que Rachel es la víctima y no ella. Pero al margen de mi opinión acerca de Belle, he de decir que es un libro adictivo, que se lee rapidísimo, que en absoluto te ves venir qué fue lo que pasó realmente con Rachel. A mí me sorprendió muchísimo descubrir la verdad que había detrás de todo este evento, y también centrándome en la parte familiar, la autora ahonda muchísimo en el trastorno que supone la vuelta de Rachel, no solamente para su propia hija, sino también, por supuesto, para su marido y para el resto de la familia, que no sabe muy bien cómo tratar a Rachel, porque al final han pasado 18 años y aunque siga siendo parte de la familia, después de todo es una auténtica desconocida. La segunda pregunta es: Bursera Facaroides, un libro con efecto catártico, purificador y que suscite emociones. Un libro que me resultó catártico porque fue un golpe de realidad y me hizo darme consciente de que hay muchísima más gente en mi situación, por lo que fue en parte liberador darme cuenta de que no estaba sola en este pozo de miseria. Es Hacerse mayor es una mierda, de Filipa Beleza. Es una obra escrita en clave de humor en la que la autora comenta todas aquellas cosas que implica la adultez y que lo único que consiguen es hacernos más miserables. Toca temas como, por ejemplo, el hecho de que se supone que cuando tú cumples una determinada edad y ya socialmente eres un adulto, en teoría deberías tener la vida resuelta, en el sentido de saber qué es lo que quieres hacer con tu vida, saber dónde quieres trabajar, estar pensando en tu futuro, tipo, yo que sé, buscarte una casa, independizarte, que son como cosas que se dan por hecho que un adulto tiene que tener súper claro, pero en realidad esto no es como que mágicamente tu cabeza sea clara una vez cumples un determinado número, sino que hay un proceso detrás que no es igual para todo el mundo y que para muchas personas resulta más fácil y natural que para otras. También habla de otros temas como, por ejemplo, llegar a la treintena y sentir que tu vida no es como te la habías imaginado, lo que implica tener que pagar impuestos, tener que pagar facturas, tener que ir a la compra y estar pensando todos los días en qué tienes que comer. En fin, todas aquellas cosas a las que tenemos que enfrentarnos cuando somos adultos, pero para las que absolutamente nadie nos ha preparado. Porque no sé vosotros, pero yo no crecí con un manual de cosas que tener en cuenta cuando eres adulta. Por lo que este libro es liberador en el sentido de ver perfectamente mis vivencias reflejadas en una obra y darme cuenta de que hay muchísima gente que puede sentirse identificada con este libro y que no estoy sola en esta selva de la adultez. La tercera pregunta, que tiene un nombre un poco complicado, dice: Heterolobium cyclocarpum, libro de cuentos para rumiar. Aquí he seleccionado Noches de Navidad, que son diversos cuentos que están relacionados con la Navidad y que publicó Duerme Vela. Son cuentos de fantasía que lo único que tienen en común es que todos los personajes son o brujas o seres mágicos de alguna forma u otra, que transcurren en Nochebuena o Navidad y que además tienen algunos elementos comunes que asociamos con la magia y la Navidad, como por ejemplo el acebo. Son cuentos muy diferentes entre ellos, que son perfectamente
perfectos si queréis probar a leer alguna autora concreta nacional y nunca os habéis animado. Creo que son perfectos para saber cómo escriben estas autoras, cómo construyen la trama, los personajes y demás. Y además son cuentos, como su propia premisa indica, para rumiar, que tienen algún trasfondo detrás, que invitan al lector a hacer reflexiones acerca de lo que se está contando o de los diálogos y pensamientos de los personajes. No son cuentos simplemente para disfrutar de un relato navideño y ya está, aunque obviamente también los puedes leer de esa manera, sino que cada uno de ellos te va dejando un pozo concreto. Penúltima pregunta. Tasodium Mucronatum. Libro escrito con un lenguaje poético y lleno de imágenes. Para mí la reina de las metáforas, tanto en cómo están escritas, en cómo están introducidas en la trama, en cómo encajan perfectamente con la historia que nos quiere contar, en lo bonitas que son sin llegar a ser empalagosas o excesivas. Es sin duda Stephanie Garber. He escogido Caraval, pero también podría haber escogido Érase un corazón roto, porque ambos libros tienen el mismo nivel en cuanto a escritura. Es una autora que hace libros de fantasía, pero los mundos en los cuales están ambientados son mundos que pueden ser perfectamente el mundo real. Lo único que la autora lo que hace es como introducir magia en las pequeñas cosas. Entonces no es realmente magia al uso en el sentido de que, por ejemplo, no hay hechizos, pero sí que hay cositas tipo pócimas o la magia del amor, esa magia como más sutil que está en las pequeñas cosas y que normalmente no vemos hasta que no la tenemos delante de nuestras narices. Es una autora que adoro como escribe, tiene una pluma preciosa, muy envolvente, muy atmosférica, que hace que te metas de lleno en la historia que te está contando y en el mundo que ha creado, y para mí es mi favorita en cuanto a metáforas se refiere. En el caso de Caraval tenemos a dos hermanas, Scarlett y Donatella, que siempre han vivido muy restringidas porque su padre es bastante estricto, y uno de los sueños de Scarlett es poder conocer Caraval, que es una especie de espectáculo de magia barra circo al que siempre ha soñado ir, y es su último deseo antes de casarse forzadamente con el marido que le ha escogido su padre. Su sueño se verá cumplido, pero no de la forma en la que ella cree, porque Donatella, que es la hermana pequeña y es mucho más rebelde, consigue escaparse de la isla y termina siendo secuestrada por Legend, que es el maestro de ceremonias de Caraval. Así que Scarlett no tiene más remedio que apuntarse a este festival, porque en realidad son como un montón de pruebas mágicas que tienes que ir superando para el premio final, porque ese año el premio final consiste en concederle al ganador lo que más desee. En el caso de Scarlett, recuperar a su hermana. Y la última pregunta es Tabebuya Donnell Smithy, un libro que evoque la adolescencia. Para mí, la adolescencia es igual a Laura Gallego, es algo que os he comentado muchísimas veces. Fue la autora gracias a la cual yo me enganché de verdad a la lectura, porque hasta entonces es verdad que yo leía muchísimo, pero mi punto de inflexión fue conocer El Valle de los Lobos. Y aunque un libro que evoca mi adolescencia es, propiamente dicho, El Valle de los Lobos y su saga Crónicas de la Torre, para no repetirme y recomendaros siempre lo mismo, os quiero recomendar otra biología de la autora que también es de mis favoritas y que siento que está muy infravalorada, y es la biología de Alas de Fuego. La reina Marla tiene 17 años y es la monarca de un reino resplandeciente. A pesar de su corta edad, es muy buena gobernante y todas las tierras que controlan son muy prósperas. A su lado tiene a Ariel, que es un ángel de la guarda, cuyo cometido es proteger a Marla por encima de su propia vida y aconsejarla y estar a su lado para cualquier cosa que necesite. Ella adora a Marla, es la niña de sus ojos, hasta que un día descubre cierto secreto que está guardando la reina y que hace que tanto su vida como la opinión que tiene de Marla se trastoque por completo. Marla no puede permitir que Ariel intervenga en aquello que está planeando, por lo que la encarcelará en Gorlian. Gorlian es una cárcel que es mitad mito, mitad realidad, aunque para su desgracia descubrirá que efectivamente existe, y que la característica principal de este sitio es que nadie ha salido jamás de él. Que cualquier ladrón y cualquier persona que ha cometido un mínimo acto delictivo que ha sido condenado a Gorlian, nunca se ha vuelto a saber nada más de esa persona. Cuando Ariel es encarcelada allí, verá por sus propios ojos qué es exactamente Gorlian y hará lo posible por escapar de ese lugar. A pesar de que sabe que nunca nadie lo ha conseguido, ella no se va a rendir porque no piensa permitir que su protegida lleve a cabo aquello que está planeando. Esta biología creo que es una de las mejores que ha escrito jamás Laura Gallego, y me da lástima que sea tan poco conocida. Ariel es uno de mis personajes femeninos favoritos que ha escrito esta autora, porque me parece fuerte, resiliente, empática, luchadora, un personaje que se niega a rendirse ante las adversidades y que a pesar de su situación y a pesar de haber sido traicionada por la persona a la que más quería, aún así se va a esforzar en no perder la esperanza en los demás, a pesar de todo lo que tiene que vivir en Gorlian y de que cada palo que le da la vida la invita a desistir de su esperanza. Ella aún así se mantendrá firme todo lo que pueda. Este primer libro transcurre enteramente en la prisión, con lo cual lo que vamos a ver es cómo evoluciona Ariel y lo muchísimo que cambia en estas circunstancias, que ya os adelanto que su encerramiento no va a ser precisamente fácil, y luego sí que es cierto que ya la segunda parte se centrará un poco más en Marla y en todo lo que está planeando.
Ya hasta aquí el tag de los árboles. Muchísimas gracias a Pachi por nominarme. Así que nada, contadme si alguno de estos libros os llama la atención, si los habéis leído, si no, y qué responderíais vosotros a cada pregunta. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde podréis ir dando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.